hubo un fuego de intensidad media-baja, y después vamos a ver una zona donde el fuego fue de intensidad alta, que quemó la vegetación autóctona, cómo se ha cortado esos robles y encinas y qué criterios se han tomado para respetar los otros que tienen algún tipo de brote aéreo o de cepa raíz. Y luego, por último, vamos a ver una de las repoblaciones que se han hecho, en la que se ha intentado introducir pues vegetación autóctona y ver un poco cómo va evolucionando esa plantación. Había algunas infraestructuras, hay actuaciones de corta de especies que ya no se veía que no iban a evolucionar, y bueno, pues ha habido también alguna zona de siembra y para conseguir pues que la fauna esté más interesada en volver a esta zona. Pues la mayoría de los árboles, pues la parte aérea está muerta, y lo que se ha hecho ha sido cortar toda esa parte aérea para que los rebrotes de cepa y raíz pues vayan evolucionando, y a la vez que se han cortado se han tronzado en pues más o menos apeas de madera de medio metro así, se han apilado y están siendo aprovechados por los vecinos de Puello. Y eso, aquí en vez de tener, pues como en la otra zona, brotes aéreos de los árboles que se van recuperando, aquí lo que tenemos son brotes de cepa y raíz.